pudiéramos tomar toda esta sección y de una tomarla, pero luego de empezar a estudiar, mirar el texto, pues decidí que sería bueno mejor hacer dos secciones para tratar de obtener el máximo provecho del pasaje. Así que con esto en mente y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11 y luego meditamos en el pasaje. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. En todo momento Él debe ser glorificado. La gloria no es para los hombres. La gloria no es para las organizaciones. La gloria es para Él. Con eso en mente oremos. Padre, gracias por esta tu palabra. Oramos el Salmo 118 para que tú abras nuestro entendimiento. Abra nuestros ojos para poder ver las maravillas de tu palabra. Oramos, oh Dios, para que toda distracción salga de nuestras mentes y que tu palabra pueda encontrar lugar en cada mente, en cada corazón. Oramos por aquellos que no te conocen, para que a través de tu palabra, tu Espíritu Santo pueda derribar todo argumento, Señor, y esas personas puedan encontrar en ti salvación, que puedan identificar como identificó el hijo pródigo: he pecado contra Dios. Que puedan identificar como el carcelero: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Que puedan preguntar como Nicodemo: ¿cómo encontrar salvación? Señor, y que hoy pueda llegar la salvación a esas vidas. Padre, en el nombre de Jesús oro por aquellos que ya te conocen, para que tu palabra los afirme. Aquel que está desmotivado, que tu palabra lo pueda motivar el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano y amigo. En este pasaje, esta sección que acabamos de leer, el apóstol Pedro nos dice cómo el creyente debe vivir mientras espera el regreso de Jesucristo. Si tú tuvieras que hacer una sinopsis de este pasaje rápidamente, sería eso. ¿Cómo debe vivir el creyente esperando mientras Cristo regresa? El título pues que le puse yo es Viviendo a la luz de su regreso, o de su segundo regreso. A ver, ¿qué le puse? A ver. No, de su regreso. Viviendo a la luz de su regreso. Y antes de entrar en el pasaje, permítame recordar algunas cosas que son importantes para poder entender qué es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Y si por alguna razón usted de los que se encuentra desmotivado o desilusionado y dice: yo no quiero congregarme más. Bueno, ojalá y Dios hable a su vida a través de este pasaje. Porque encontramos aquí hermanos que estaban siendo perseguidos por su fe. Estaban siendo perseguidos porque habían sido esparcidos, estaban siendo calumniados. Estaban viviendo en un mundo no muy diferente al que usted y yo vivimos hoy. Un mundo hostil, un mundo que cada día está de peor en peor.
Por lo tanto, esta carta del apóstol Pedro es una carta de motivación. Y es una motivación para que la iglesia se enfocara en la única verdad que los podía sostener en esos momentos de desánimo. Debían enfocarse ¿en quién? En Jesucristo. Y debían enfocarse en vivir una vida santa. En otras palabras, las palabras del apóstol Pedro son las siguientes: hermanos, asegúrense de mantener la base de su fe en la palabra de Dios. La base de nuestra fe en la palabra de Dios. Asegúrense de mantener el enfoque de su fe en la persona correcta. ¿Quién es la persona correcta? Cristo. Y asegúrense de mantener una meta en su fe: vivir en santidad. Eso es lo que el apóstol Pedro ha venido diciendo aquí a grandes rasgos. En la primera parte de la epístola, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10, los animó a vivir en medio del sufrimiento, pensando en la gloriosa salvación que tenían y que tenemos. En la segunda parte, desde el capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 4, versículo 6, que terminamos la semana pasada, los motivó a vivir una vida cristiana en medio del sufrimiento, pero siendo testigos en medio de un mundo hostil. Y en esta tercera motivación, o esa tercera parte, sección, si lo podemos llamar de esta manera, desde el capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 11 del capítulo 5, la motivación es para el cristiano vivir en medio del sufrimiento a la luz de que Cristo regresa. ¿Qué más motivación quiere usted para vivir la vida cristiana? Así que ese es el tema del apóstol Pedro. Debemos vivir a la luz del regreso de Cristo. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, porque esto tiene implicaciones prácticas. El apóstol Juan dice lo siguiente, 1 de Juan 3, 2. ¿Lo tiene? Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo regrese por segunda vez, seremos igual a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal y cual como es. Y todo termina allí. No, mire lo que sigue diciendo el apóstol. Y todo aquel que está a la espera de Él, o sea, del segundo regreso, ¿qué hace con su vida? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, todo el creyente o la vida cristiana se debe vivir pensando en esa realidad. Cristo va a regresar por segunda vez. Y no va a regresar en relación al pecado. Es decir, Él no va a regresar a perdonar pecados. Él va a regresar como Rey de gloria. Él va a regresar a levantar a los suyos. Y va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies, como dice el Salmos, como dice Hebreos. Hermano, tres grandes verdades que motivan al creyente. Tenemos una salvación gloriosa. Segundo, estamos en un mundo hostil, un mundo que nos persigue, pero que tenemos que testificarle a ese mundo. Y en tercer lugar, esperamos su segunda venida. Entonces los cristianos, que si queremos cumplir en nuestro deber como cristianos, cada día debemos vivir una vida a la luz de esa verdad. ¿Sabe? Yo mejor sigamos aquí. El versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Así comienza diciendo el versículo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de la consumación de todas las cosas.
Esa es la razón por la cual el creyente no debe estar tan preocupado por las cosas materiales. Hay algunas veces que nos motivan tanto a las cosas materiales que nos olvidamos que estas cosas materiales, cuando Jesucristo venga por segunda vez, simplemente desaparecerán. Y sabe que esto nos lleva a pensar lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. El tiempo postrero, perdón. En el cual vosotros os alegráis, aun que ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y mire lo que dice al final, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Así que el apóstol le recuerda a los primeros lectores, nos recuerda a nosotros que el regreso de Cristo es el próximo evento más glorioso que estamos esperando. Y cada día se acerca más. Es más, hoy está más cerca que ayer. Pablo le dijo a los romanos, y perdone que, porque cuando se habla de esto, quiero darle el sustento bíblico para que no digan que me lo estoy inventando. Pero Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 11, le dice a los hermanos, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, dice, levántense del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Despierta, iglesia. Está más cerca. Todas las generaciones cristianas, cuando usted empieza a leer la escritura, vivían a la luz de esa verdad. El creyente no puede vivir a la luz de que ojalá el próximo año me suban el sueldo. O que ojalá el próximo año las cosas cambien. No, el creyente vive a la luz pensando y sabiendo, Cristo va a volver. Mañana va a estar más cerca, Cristo va a venir. ¿Y cómo me va a encontrar cuando regrese? Martín Lutero le preguntaron que si, ¿qué es lo que le preguntaron? Que qué haría si Jesucristo regresara el día de mañana. Y él dijo, simplemente plantaría un árbol. Lo que estaba queriendo decir es que el creyente, como vivía a la espera de Jesucristo constantemente, no tiene que hacer nada extraordinario si se entera mañana que Él viene. Ahora sí salgo corriendo a hacer lo que tengo que hacer. No. El creyente que vive a la espera de Jesucristo está constantemente haciendo lo que Él pide que tenemos que hacer. Vamos a Tesalonicenses. Y le voy a dar bastantes versículos el día de hoy. Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10. ¿Lo tiene? Voy a buscarlo aquí para darle un poquitico de chance. Ahí está, dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, vivir a la luz de Cristo no es solamente decir, oh sí, pastor, yo estoy esperando que Él venga. No, vivir a la luz de Cristo no es una espera pasiva, es una espera activa. Hay cosas que tenemos que hacer.
O sea, esperar a Jesucristo, su segunda venida, tiene implicaciones prácticas, implicaciones palpables. Creo que el apóstol Pedro nos las va a explicar una por una. Más adelante las vamos a estudiar. Así que no es solamente decir, oh sí, yo espero que Jesucristo venga. La pregunta es, bueno, si estás esperando que Jesucristo venga, ¿cuáles son las evidencias prácticas de esa espera? Ya leímos una por lo menos en 1 de Juan 3:2. Que el que espera que Jesucristo venga, ¿qué hace? Se purifica, es decir, vive en santidad. Y recuerde que santidad, respetando a algunos hermanos, pero yo simplemente lo explico, la santidad no es la que tenga el pelo más largo ni el vestido más largo. Eso no es santidad. La santidad no se mide por eso. Tampoco estoy diciendo que ahora el pastor dice que anda con chiquifaldas, tampoco, porque porque tampoco. O sea, tampoco, ¿no? No se mide de esa manera. Eso es legalismo. Decir que alguien es santo porque tiene un vestido largo, o porque tiene una camisa larga, o porque tiene una corbata, eso no es santidad. Eso es que está bien vestido. Pero también el creyente, tanto la mujer como el hombre, dice la Escritura, que se viste el Hijo de Dios con decoro o con modestia. Entonces la práctica, dijo alguien algo interesante que me gustó, la forma como vivimos revela lo que creemos. La forma en que vivimos revela lo que creemos. Si usted dice que cree en su segundo regreso, pues bueno, ¿cómo vive? Pablo le dijo a Tito, en Tito 2:12, enseñando que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Primera de Juan 3:2, ya lo mencionamos, no lo voy a volver a ver, pero ya lo mencionamos. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero mientras esperamos que se manifieste, vivimos purificándonos o limpiando nuestra vida. Ahora alguien preguntará, pastor, ¿y cuándo pasará? ¿Cuándo regresa Jesucristo? Bueno, Hechos 1:17 nos da la respuesta. Si usted estaba desesperado por encontrar la respuesta, pues yo se la voy a dar hoy. En Hechos 1:17 nos dice cuándo va a regresar Jesucristo. Bueno, no tan, bueno, ¿qué me digo? Bueno, espere que los días les digo. 1:7, ¿lo tiene? Mira la respuesta de Jesús, que es la respuesta para usted y para mí, usted que está ansioso. Y les dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Deuteronomio 29:29. Hay cosas, la venida de Jesucristo pertenece a las cosas secretas de Dios. Así que no pierda el tiempo, porque Dios en su soberanía eligió no decirnos cuándo vendría su Hijo por segunda vez. Así que deje de estar creyendo esos cuentos en las redes sociales de que sutano dijo que porque en año pasó esto, que en 1000 no sé cuánto pasó tal cosa y que para aquí para allá. Por lo tanto, deje de andar creyendo cuentos extraños, créale a la Biblia. No nos toca a nosotros. Que fue que alguien fue al cielo y que no sé qué. No, créale a la Biblia. Que tuve una visión que no sé qué. Créale a la Biblia. No nos toca a nosotros. Pastor, ¿y por qué el Señor no nos dijo cuándo iba a regresar? Muy fácil, por nuestra vida pecaminosa. Si el hombre supiera, si el ser humano supiera el día que Jesucristo regresaría, exactamente la hora y el día, perderíamos la mayor motivación que tiene la iglesia para seguir adelante. Perderíamos la mayor motivación. Segundo, si supiéramos el día que Él regresaría, nos volveríamos perezosos.
o haraganes, como dicen los hondureños o salvadoreños, uno de los dos. Nos volveríamos haraganes. Y en tercer lugar, si supiéramos cuándo Él regresaría, en lugar de alimentar mi vida en santidad, alimentaríamos la vida de pecado. Y alguno podría decir, bueno, al fin y al cabo, como yo sé que el Señor va a venir en tal fecha, todavía tengo tiempo para vivir la vida alegre, y cuando Él se acerque, entonces me arreglo con el Señor, me pongo a cuentas con el Señor y listo. Durante todo ese proceso, la vida práctica no viviría nada de lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. Otro versículo, Mateo 24, versículo 36. Muy conocido, Mateo 24. Los discípulos estaban haciendo la misma pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho. Yo le soy honesto, hermano. Si la gente tuviera la oportunidad de empezar a leer la Escritura, no ir a buscar en la Escritura lo que ellos quieren encontrar, sino leer la Escritura, dejarían de estar diciendo que Jesucristo tal día regresaría. Porque aquí en Mateo dice claramente, pero el día y la hora, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Ese versículo solo es suficiente para dejar de andar creyendo. Es más, yo hay un predicador que en algún momento lo he escuchado y cuando quería entender algunos temas, lo escuché. Pero hace unos días, hace unos meses, se puso a dar fechas de que Jesucristo venía. Luego tuvo que salir y hacer un video públicamente para decir, ¿sabe qué, hermanos? Perdónenme porque me equivoqué por andar de chistosos. Deje de andar haciendo especulaciones. Créala la Biblia, el día y la hora nadie lo sabe. Que Dios sepa el día en que va a venir es más que suficiente. Eso debe saciar al creyente. Hay cosas que le pertenecen únicamente a Dios. Y que a nosotros no nos toca que andar metiendo las narices donde no nos corresponde. Y el apóstol Pedro, que estaba ese día cuando hicieron esa pregunta en Mateo 24, él estaba allí presente, él escuchó de Jesús eso. Cuando ellos preguntaban, Jesús, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo será el fin? Ese mismo Pedro ahora le dice a los hermanos, en primera de Pedro en el 60, y luego nos dice a nosotros que debemos vivir con la expectativa del regreso de Cristo. Hay más escritura, déjeme leerle una vez más, otra, Tesalonicenses 4, 15, voy a brincarme un pasaje aquí, pero primera Tesalonicenses 4, 15. Primera Tesalonicenses. ¿Lo tiene? Voy a leerlo todo para agarrar el contexto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá desde el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles eran las palabras de motivación para la iglesia? No te preocupes, todo va a estar bien. No, es que yo sí te quiero, mira, tú eres buena gente, yo te amo. ¿Cuáles eran las palabras, mis hermanos? Aliéntense, hermanos, Cristo va a regresar, Cristo nos va a levantar. ¿Qué más motivación quiere usted? El creyente debe vivir a la luz de eso. Santiago 5, 7 y 8. O capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Él dice, tengan paciencia. Y yo les voy a decir al rato por qué.
Y nos hace una comparación con como el que siembra. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. También vosotros, paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hoy no puedo dejar por fuera el versículo que menos le gusta a los cristianos, pero pues yo tengo que decirlo. Hebreos 10, vaya Hebreos 10, es el que menos le gusta a los cristianos, pero pues a mí me toca que decirlo, porque ¿qué más tengo que hacer? Este pasaje no es muy famoso dentro de los círculos cristianos, pero hay que decirlo. Y lo voy a leer en el contexto general, para que usted mire. En el contexto general lo ve uno de otra manera, de otra perspectiva. Hebreos 10, 23. ¿Lo tiene? Dice, manteniéndonos ¿cómo? Firmes. ¿Sin qué? Sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Que usted está arriba y abajo, ¿no? Bipolar, hay cristianos bipolares, ¿no? La profesión de vuestra esperanza. Hermano, ¿cuál es nuestra esperanza? Que Cristo va a regresar, porque fiel es el que promete. Versículo 24. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos ¿a qué? Al amor, a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o sea, para algunos ya se les ha hecho costumbre el no congregarse. ¿Qué cuente? Pero bueno, sino que exhortándonos, y mire lo que dice al final, ¿por qué? Tanto más que cuando veis que el día se acerca. ¿De qué día está hablando allí? De que Cristo regrese. Que no nos congregamos para mantener los templos llenos. No nos congregamos para tomar fotos y luego publicar en las redes sociales. Decir, oh, mira qué iglesia, todos los que somos congregamos. No nos congregamos para eso. Dice aquí, para estimularnos ¿a qué? Al amor, a las buenas obras y exhortándonos, sabiendo que Él va a regresar por segunda vez. Hermano, esto siempre ha estado en el corazón de la primera, de la primera iglesia, dejémoslo así. Hermano, no tenemos que esperar a que pase una catástrofe para empezar a decir, oh, Cristo viene. No, porque el 11 de septiembre por todo lado Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Por la pandemia, por todo lado Cristo viene, Cristo viene. O sea, ¿por qué tenemos que esperar a que pase alguna catástrofe para recordar que Cristo viene? El creyente debe vivir constantemente pensando y sabiendo Cristo puede venir, porque puede ser que venga por su iglesia, aunque tendría que añadir algo ahí, tienen que pasar algunas cosas, o puede ser que venga por ti solito. Es decir, puede ser que tú, tuki tuki lulú, como dice en mi país, chao chao. El fin de todas las cosas se acerca. Aquí es donde sale la pregunta, pastor, estamos en los últimos tiempos. ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? Bueno, leamos la escritura. Yo quiero dejar todo esto claro para que usted lo tenga claro y luego poder entrar a lo que tenemos que hablar. Estamos en los últimos tiempos. ¿Qué dice 1 de Juan 2, versículo 18? 1 de Juan 2, 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que este es el último tiempo. ¿Quién es un anticristo? Es todo aquel que se opone a Cristo. Todo aquel que quiere tomar el lugar de Cristo. Y estamos llenos de anticristos. Así que los últimos tiempos han comenzado desde la primera venida de Jesucristo. ¿Y cuánto van a durar? Hasta que Jesucristo regrese por segunda vez.
Esos son los últimos tiempos, desde que Jesucristo vino hasta que Jesucristo regrese por segunda vez. 1 Timoteo 4:1. ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Pues mire lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Rechazar la fe. Escuchando ¿a qué? Espíritus engañadores. Y mire cómo llama Pablo aquí. Doctrina de... Hay mucha gente hoy arrastrada porque están escuchando espíritus de o doctrinas de demonios. Espíritus engañadores. Aquí está es simplemente de qué, de hombres que enseñan cosas extrañas. Y eso en las redes sociales hoy está llena de esa situación. Y en 2 Timoteo Pablo dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos, hermano, peligrosos. Hermano, estamos, o sea, desde Timoteo estaban en los tiempos peligrosos, en los últimos tiempos. Hoy, 20 siglos después, 20 o 21, 20, sí 20, más uno está 21, no sé, seguimos en los días peligrosos. Y si Jesucristo no viene de aquí a 100 o 200 años, seguimos en los tiempos peligrosos, últimos tiempos. Pregunta, pastor, ¿cuánto tiempo pasará entre la primera venida y la segunda venida? Porque siempre dicen, Cristo viene, Cristo viene. Desde Pablo están diciendo, desde el 60, están diciendo Cristo viene, y no ha llegado. Es más, a mí me dijo un amigo, alguien con quien trabajaba yo en Houston hace unos años, y yo le estaba compartiendo, y él fue lo que me dijo, pues ustedes los cristianos siempre andan con el cuento de que Cristo viene, y no ha pasado nada. Y de esa conversación que yo tuve con él, ahora han pasado 20 y pico de años y no ha llegado. Y aquí estoy predicando hoy, Cristo viene pronto. La respuesta está otra vez en Hechos. No os toca saber a nosotros los tiempos. El Nuevo Testamento no enseña, nos enseña el Nuevo Testamento que entre el ascenso de Cristo y su segunda venida va a transcurrir un periodo de tiempo que los apóstoles no sabían, ni usted y yo sabemos. Ni tampoco en la Escritura no hay ningún pasaje donde nos llame o que podamos usar como base para empezar a calcular. No. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Lo tiene? Dice, pero con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Mira, Pablo dice, os ruego, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque, mira aquí está la respuesta. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que no se va a manifestar hasta que la apostasía no se manifieste, hasta que el hombre de pecado, el hijo de perdición, no se manifieste. Así que relájese y espere en el Señor. Otro pasaje que nos ayuda, nos da claridad, 2 de Pedro capítulo 3, versículos 2 y 4. ¿Lo tiene? Dice,
Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes había dicho por los sabios los profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. Sabiendo esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Sí, ahí está la pregunta que la gente hace. ¿Y dónde? ¿Cuándo se manifiesta? Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día son como ¿qué? 1000 años, y 1000 años como un día. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí hay dos consideraciones rápidas. En primer lugar, que Dios está fuera del tiempo. Él es eterno. Él no se mueve en tiempo. La segunda venida de Jesucristo no se mueve en base al tiempo cronológico nuestro, sino en base al tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es eterno. Dios se mueve bajo su plan, no bajo mi plan. Y por eso el apóstol Pedro le dice a los hermanos, cuando la gente venga a poner en duda la promesa de Cristo de que va a regresar, no se dejen mover. Ustedes estén confiados, Dios promete lo que cumple, Él va a regresar. Su tiempo está fuera de nuestro tiempo. Algunos ya podrían decir, es más, algunos podrían decir, si lo queremos poner en tiempo, algunos podrían decir, es más, mire, vea, es que Dios apenas está en su segundo día. Si lo queremos poner de esa manera. Si usted quiere ponerlo dentro de un tiempo, pues. Él cumple lo que promete. Y eso yo tenemos que estar seguros. Y la segunda consideración, hermanos, es que la tardanza, si lo podemos llamar de esa manera, en su segunda venida tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 9. Hasta que se complete el número de los que han de ser salvos. Yo le hago esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera venido hace 20 años? ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera venido hace 20 años con usted? Hubieras quedado fuera del plan de Dios. Solo Dios sabe. Pero es probable que todavía falten muchos por alcanzar la salvación, que están dentro del plan de Dios. Y hasta que esos no alcancen la salvación, hasta que esos no lleguen a Jesucristo, el Señor es paciente para que esas personas puedan creer, puedan ser salvos. Así que, hermano, no ponga en duda la promesa del Señor. No tratemos de adivinar. Hay dos cosas que podemos saber con seguridad. Hay dos cosas que yo por lo menos con seguridad se las puedo decir. La primera es que la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo, ocurrirá en el tiempo que Él tiene estipulado. En ese tiempo va a ocurrir. Y la segunda, estoy seguro que la venida de Jesucristo hoy está más cerca que ayer. Eso sí se lo puedo decir con seguridad. Y mañana va a estar más cerca que hoy. Ahora, en lo que me queda de tiempo, vamos a hablar rápidamente de dos repercusiones. O vamos a hablar rápidamente de lo que el apóstol Pedro nos dice que tenemos que hacer mientras esperamos su segunda venida. Yo creo que ya les quedó claro al creyente, el creyente espera su venida.
La pregunta es, pastor, ¿y cómo debemos vivir los cristianos mientras Cristo regresa? ¿Cómo sabemos, cómo tenemos que vivir ahora que sabemos que la historia de la humanidad, que la humanidad se está moviendo a la consumación de todo? Pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Me siento, vendo todas las cosas y me siento en una esquina a esperar que Cristo regrese como estaban haciendo los tesalonicenses? No, mire lo que dice el pasaje, leamos rápidamente. Primero Pedro, aquí estoy. El fin de todo se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Tercero, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Cuarto, cada uno según el don que ministró a los otros, como buenos administradores de la multiforme, como cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Esa una lectura rápida nos permite ver al menos dos cosas que el apóstol dice aquí a partir del primer versículo. Dos grandes responsabilidades. Mientras espero que Jesucristo regrese, yo tengo una responsabilidad conmigo mismo y una responsabilidad ¿con quién? ¿Con quién? Con el resto, hermano, de la congregación. Dos responsabilidades. Hoy voy a hablar rápidamente de la primera responsabilidad. Y la próxima semana, o el próximo año, perdón, mejor, el próximo año hablamos de nuestra responsabilidad con los hermanos. ¿Cuál es la responsabilidad con nosotros mismos? Dice el apóstol. ¿Cuál es? Sed pues sobrios y velad en oración. Hay dos cosas que tenemos que hacer: estar sobrios y velar en oración. ¿Qué es ser sobrio? Sobrio literalmente significa tener una mente sana, tener una mente que piensa, una mente que razona con claridad, una mente que piensa con lucidez. Otra forma de decirlo, cuando dice aquí ser sobrios, lo que nos está diciendo es: sé una persona que está en su sano juicio. Es decir, una persona que está en el pleno uso de todas sus facultades mentales o todos los sentidos. Un ejemplo de esto lo encontramos en el endemoniado gadareno, el hombre que se desnudaba y lo tenían amarrado. Cuando Jesucristo sacó esa legión de demonios de él, dice la escritura que cuando los hombres regresaron del pueblo, lo encontraron vestido y en su juicio cabal, dice la escritura. Entonces la exhortación del apóstol Pedro aquí a la iglesia, en mi responsabilidad conmigo mismo, es que nosotros debemos mantenernos en sano juicio, sobre todo a la hora de actuar en este mundo. O sea, tenemos que tener una perspectiva diferente a la que tiene el mundo. El mundo en este momento se encuentra drogado, si usted me permite usar la expresión, o emborrachado por los placeres que el mundo le ofrece. Porque de la misma manera como las drogas y el alcohol te ofrecen a ti una sensación momentánea, y todo el que ha hecho drogas y todo el que ha hecho alcohol sabe lo que le estoy hablando, es una satisfacción momentánea. Eso es lo que hace el mundo. El mundo te trae una satisfacción momentánea. Pedro dice: ustedes tienen que estar sobrios espiritualmente en todo momento. Una persona que está controlada por alguna sustancia, de alcohol o lo que sea, no funciona bien. Es fácilmente manipulada. Por eso es que los mercaderes de la fe hoy manipulan a la gente, porque los emborrachan con una cantidad de promesas e ilusiones y la gente no razona. Si la gente se sentara a razonar lo que le están diciendo, no los enredarían como los enredan, pero no razonan.
¿Por qué Pedro nos da esta exhortación? Porque a pesar de que el creyente tiene en las manos la palabra de Dios, donde tenemos todo lo que necesitamos para pensar lúcidamente, con sobriedad, continuamente somos atacados por las falsas ideas, las falsas ideas humanistas que nos quieren llevar o que nos quieren arrastrar. Por eso Pedro dice, mantente sobrio. ¿Y qué tengo que hacer para mantenerme sobrio? Pues bueno, yo creo dos cosas por lo menos. Debes poseer el conocimiento verdadero de la Biblia. Y segundo, debes ser controlado por ese conocimiento. Conocer el conocimiento de la Biblia y ser controlado por ese conocimiento. Así, tu mente se mantiene sobria. Y también cómo te alimentas. Y no estoy hablando físicamente, sino a nivel espiritual. Si tú eres el creyente que no lee la Biblia, pues entonces, como dice un dicho por ahí, pues el que no conoce a Dios, delante de cualquier santo se arrodilla. Vivimos en un mundo que nos quiere engañar, que nos quiere hacer creer que vivir la vida loca es disfrutar la vida. Vaya conmigo a 1 Corintios 15:32. La única manera de librarnos de esos engaños, mis hermanos, es tener una mente sobria en cuanto a lo que está pasando en los tiempos finales. 1 Corintios 15:32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Lo que Pablo está diciendo aquí, si el evangelio es mentira, si Cristo no resucitó, pues entonces vivamos la vida loca. Pero Pablo dice, como Cristo sí resucitó, como Cristo sí va a regresar por segunda vez, no vivas la vida loca. Vive una vida con la mentalidad pensando de que Cristo va a regresar. Y lo que el mundo ofrece es pasajero. Y un día mi papá lo llamó realismo mágico. Es pasajero. Es como se lo explico de otra manera. Es como la neblina en la mañana. Todos hemos estado en la neblina en la mañana. ¿Cuánto dura? Un ratico. Así es lo que el mundo ofrece. Lo que Cristo ofrece es eterno. Y la segunda cosa que responsabilidad por nosotros mismos que encontramos en este pasaje y que está altamente relacionado con la primera, dice el apóstol, es, ¿cuál es? Velad en oración. Este es uno de los deberes más importantes del creyente. Mientras usted espera que Jesucristo venga por segunda vez, el creyente debe apelar a la oración. Y cuando dice velar, no es que usted ahorita se va a encerrar en un cuarto y va a estar ore y no va a hacer sus responsabilidades. No, está hablando de una actitud de ¿qué? De oración. El creyente tiene que vivir en su vida con una disposición a la oración. Es el requisito básico para el creyente. Que todo creyente que anhela que Jesucristo regresa, trabaja en su vida de oración. Y mire que la oración está ligada, o estar sobrios, perdón, está ligado a la oración. Porque la oración nos da el ingreso a todos los recursos espirituales que nosotros tenemos en Cristo. El orar nos ayuda a mantener una mente sobria. A pesar de que tenemos muchas ocupaciones mundanas, la vida de oración nos ayuda a mantener una vida sobria. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:14. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el Hermano, el entendimiento tiene que estar presente. No solo la emoción. Es que no solo gritar y gritar, sí, porque estoy emocionado. No. Usted no está en un concierto de rock, de metal.
O de heavy metal, donde la gente está ahí brincando como locos. No saben lo que es. No, 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 no. Entendimiento es que yo sé lo que estoy haciendo. Entiendo lo que estoy cantando. Glorioso Jesús, tu vida entregaste. Eso debe llenar al creyente de emoción. Y cuando oramos, oramos con entendimiento. No es a la loca ahí. Es con entendimiento, sabiendo lo que estoy diciendo. Y esto es lo que el apóstol Pedro tiene aquí en mente. Que nuestros sentidos espirituales deben estar sobrios para no ser arrastrados por el efecto placebo o momentáneo que producen las concupiscencias de la carne. Hoy en las iglesias cristianas hay mucha gente que canta como si estuvieran en conciertos de rock, cantan sin entendimiento. Y no me refiero únicamente a los que brincan, sino a los que tampoco brincan, porque muchos creyentes saben que glorioso eres Jesús. Todo lo que dices que se me olvida. Aquí la tengo. Ah, no, esta es otra. Aquí me paro, aquí. Glorioso eres Jesús, el mayor deleite tú. Está diciendo el mayor deleite y se le nota lo deleitoso que está. ¿Qué es un deleite? O sea, piense cómo usted se deleita cuando hace lo que a usted le gusta. Usted está así en lo que le gusta. Y nosotros estamos, el mayor deleite tú. Poder inigualable. Tu amor no tiene fin. No hay sacrificio igual. Viniste tu vida a dar. Día y noche nos unimos al canto celestial. Glorioso Jesús. Y otros están, glorioso Jesús. Hermano, entendimiento. No hay sacrificio igual. No hay. ¿Sabe lo que eso implica? O sea, ¿entendemos eso? Poder inigualable. Tu amor no tiene fin. Cuando estamos en un mundo donde dicen, ¿y por qué la dejó? Se me acabó el amor. O sea, a nosotros se nos acaba el amor y estamos cantando de alguien que dice que su amor no tiene fin. O sea, que me ama y que ella me puede decir que se acabó el amor por mí, pero él nunca va a decir que su amor de él por mí se va a acabar. Y yo estoy, amor inigualable, no tiene fin. Oh, mis hermanos. Oh, mis hermanos. ¿Sabe qué más hace la oración? La oración es un recordatorio de lo que dice Juan. Es un recordatorio de parte de Dios de lo impotentes que somos. Juan 15 dice, separados de mí, nada podemos hacer. ¿Y para qué lo haga? Nada podemos hacer. Y eso nos recuerda a Salmo 115, donde nos dice, no a nosotros, sino a Dios sea la gloria. Es una cosa, cuando la iglesia ora, cuando un creyente ora, cosas ocurren. Y esas cosas ocurren porque Dios en su soberanía decidió que cosas pasarían cuando el pueblo de Dios ora alineado a su voluntad. Voy a añadir eso allí para que luego no me salga con el cuento de pastores que llevo orando 15 años por un Ferrari y nada. No, alineado a su voluntad. Sí, para aclarar. ¿Sabe? Muchas veces nos cuidamos de no intoxicarnos con el alcohol, de no intoxicarnos con las drogas. Pero, ¿qué tan conscientes somos nosotros de no intoxicarnos con cosas espirituales? Que lo único que hacen es adormecer nuestro sentido espiritual, que nos llevan a olvidarnos la responsabilidad de Dios con la iglesia.
Menos mal nosotros no tenemos miembros argentinos ni franceses. Porque a veces nos intoxican esas cosas y ponemos en primer lugar otras cosas que lo que a Dios le corresponde. La oración nos recuerda que este no es nuestro hogar, que aquí estamos de paso. Y que mientras estamos aquí de paso para pasar a la eternidad, hay muchas cosas a nuestro alrededor que sí que necesitamos para poder vivir mientras estamos aquí. No olvidamos eso, pero que no son el motor de nuestra vida. El motor de nuestra vida no son los hijos, aunque los amamos mucho, los queremos mucho. Queremos que siempre estén al lado nuestro, sí, pero ellos no son el motor de nuestra vida. El motor es que Cristo es Cristo, que Cristo regresará por segunda vez. La oración es nuestro polo a tierra, mientras esperamos su regreso en gloria como nuestro Rey, para que ponga a sus enemigos y a mis enemigos como estrado de nuestros pies. Así que no solo hay que pedir por las necesidades básicas de la comida, del trabajo, de la salud. Claro que sí, pero también tenemos que pedir, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a mantenerme sobrio. Tristemente, el 80% de nuestras oraciones son pedir por la comida, por la salud, por el trabajo, por tanta cosa. Pocas veces oramos, Señor, ayúdame a mantenerme firme en el camino. Cuando estés identificando que el desánimo te está abordando, ahí tiene la herramienta de la oración. Hermano, estamos en guerra. Una guerra que solamente va a terminar cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Oh, hermano, que el Señor nos ayude. Porque solo cuando estamos sobrios y en oración, estamos preparados para cumplir las responsabilidades que se nos van a decir del versículo 8 al 11 en relación a mis hermanos. Si yo no pienso claramente, si no tengo vida de oración, olvídese que voy a haber ferviente amor, olvídese que voy a ser hospedador, olvídese que voy a poner los dones por práctica, olvídese de eso. Porque como hoy somos llaneros solitarios, hoy como en las redes sociales está de moda el cuento de que no hay necesario congregarse. Tú miras a los pastores por la televisión, a todo, el pastor que usted quiera, en el idioma que quiera. Francés, Shu, Canjobal, el idioma que usted quiera. Y déme unas palabras para aquellos amigos que están sin Cristo. Él va a regresar por segunda vez, amigo. Ese evento que recuerdan cada año de que Él resucitó, ahorita ¿dónde es que es? En abril. Significa que Él va a volver por segunda vez. Pero que esta vez no va a venir a perdonar pecados, va a levantar a los suyos. Va a levantar a todos aquellos que han creído en Él. Amigo, y si tú no has creído en Él, vas a enfrentar un juicio del cual no vas a salir bien librado. Porque eres culpable delante de Dios, porque vives en delitos y pecados. La única solución es la justicia de Cristo. Creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Creer que Él murió en reemplazo tuyo. Y cuando tú crees en eso, eres justificado, eres perdonado. ¿Y qué significa ese creer? Significa de que de ahora en adelante vas a comenzar a vivir no por lo que el mundo dice, sino por lo que Dios dice en su palabra. Tu vida va a marcar frutos de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de dirección. Vamos a orar, ponga sobre sus pies. Cierra los ojos por un momento allí.
En esta tarde te damos gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias por la oportunidad de enfrentarnos a tu palabra y ver de que tú regresarás por segunda vez. Yo oro para que todos los que estamos hoy aquí en Cristo, este sea el motivación, el motor en los momentos de preocupación, en los momentos de tristeza, en los momentos de persecución, en los momentos de desánimo. Señor, que cuando el desánimo o las dificultades nos aborden, nosotros podamos recordar que tú regresarás por segunda vez. Señor, y oro por aquellos que no te conocen, para que tu Espíritu Santo pueda convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Oro para que en este momento tu Espíritu Santo pueda llevarlos a entender que son pecadores, que están separados de la gloria tuya. Y que lo único que puede romper esa separación es la reconciliación que Jesucristo ofrece cuando creen en Él. Mi oración es para que tú obres en la vida de ellos. Que ellos puedan creer en ti. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria y el imperio. Jesús. Amén. Puede tomar asiento.